¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición del debate de Así son las cosas. Gracias por estar ahí, por compartir cada jornada, cada tarde, noche, ya está oscureciendo. Miro hacia la derecha de la pantalla porque tengo los ventanales del estudio que me dan una señal clara de que está cayendo la noche, y estamos en vivo por la pantalla de la televisión abierta para Río Cuarto, el sur de la provincia de Córdoba, a través del sistema de cable Cablevisión Flow, y también en TDA en el canal 29.1 de la televisión digital abierta. Hoy nos vamos a ocupar de una cuestión que está ligada con una situación que alimenta la protesta, la manifestación. De hecho, hay un clima social en Argentina en general, también en Córdoba, que está ligado con la situación que atraviesa muchísima gente, de postergación, de dificultades económicas, ya no de llegar hasta fin de mes. Hoy hay dificultades, incluso aquellos que tienen la posibilidad de un empleo registrado y público, que generalmente tenían un rango de acción, de posibilidades económicas mejor que aquellos que son cuentapropistas o que tienen que pelearla día a día desde actividades no registradas. Bueno, los bolsones de pobreza que van creciendo, esto potencia la protesta social, la movilización, la bronca por algún lado tiene que canalizarse, el reclamo a los gobernantes necesita en alguna manera expresarse. Y hoy está en discusión cuál es el límite que se le debe poner a esa protesta. Primero, ¿se le debe o se le puede poner límite a esa protesta? Pensemos en situaciones como la de países que se supone tienen normativas para respetar, pero que cuando la bronca se enciende, cuando truena el escarmiento, como se dice, es imposible controlarlo. Si no, miren lo que pasa voy a citar dos países que siempre son referenciados como ejemplo. Francia, lo que ha ocurrido, las luchas sociales plantadas en la calle, se supone que eso es una protesta con límites que se pueden establecer. Lo que sucedió en España de manera pacífica, no con la violencia que se expresó en España, pero reclamando por recursos para la sanidad pública. Miles, millones de personas en España protestando y, por supuesto, afectando a la circulación, los derechos de otros. Bueno, de esto vamos a hablar con distintos referentes en este programa porque hay un indicio, o al menos una amenaza, vamos a ver si se materializa, respecto de aquel que protesta y se sale de lo que está normado como lugar para el reclamo, puede sufrir consecuencias judiciales. Esto es criminalizar la protesta, esto es hacer que los derechos de los afectados sean respetados. Bueno, lo vamos a analizar en este programa con la participación de ustedes. Gracias por estar ahí. Voy a saludar a parte de los invitados. Está Franco Orsato, que es militante social, integrante de ATE Río Cuarto. Gracias por venir, Franco, un gusto. No, el gusto es nuestro y desde ya gracias por este espacio. Bueno, y también está el doctor Oscar Testa, el ex camarista, especialista en temas jurídicos, que nos va a permitir analizar desde lo judicial esta cuestión. ¿Cómo va, Oscar? Gracias por venir. ¿Qué tal? No, al contrario, gracias por invitarme y un gusto de estar acá. Bueno, y vamos a tener vía Zoom dos testimonios más, que los sumaremos en minutos, el doctor Carlos Cafure, que es abogado laboralista, y Virginia Caldera Marcengo, que es secretaria legislativa del bloque Frente de Izquierda. Hay una realidad que convoca a salir a las calles, Franco. Digo, hay una bronca social que por algún lado necesita vía de escape. ¿La protesta va a ir en crecimiento en los tiempos que vendrán? Sí, claramente las cifras oficiales que tomamos del INDEC, nosotros tenemos 4 millones de pobres en Argentina, un porcentaje de inflación que se va a dar a conocer, que va a rondar los 7 puntos este mes,
Sí, ayer salió la inflación de los trabajadores que mide la UMED, la Universidad Metropolitana, y habla del 7,4. En los alimentos siempre es mayor, de 7,8 en los barrios, por lo general en los negocios de cercanía. Fuerte impacto sobre la economía doméstica, sobre todo en los sectores populares. Y una historia de estos 2 últimos años, sobre todo en los sectores asalariados que son informales, de pérdida del poder adquisitivo de 10 puntos en el 2021 y 10 puntos en el 2022. Digo, son datos para tener en cuenta. En aquellos sectores asalariados formales donde rige la paritaria, a duras penas se lo va corriendo por detrás la inflación, a veces se empata, a veces no. Igual se sigue perdiendo salario real, pero sobre todo en aquellos sectores de la economía popular y sobre todo aquellos sectores de trabajo informal, la pérdida del poder adquisitivo, como te dije recién, es durísima y se hace sentir. Convengamos, digamos, que en esos mismos sectores, digamos, muchos trabajadores cuentapropistas que hacen changas también pertenecen a las organizaciones sociales. Digo, no es casualidad que el direccionamiento político de este tema, de esta judicialización, tiene que ver precisamente con las organizaciones sociales, que habida cuenta, digamos, son las que están en la calle y que manifiestan este descontento. Cabalmente, digamos, se movilizan y pelean por sus derechos. Creo que no es casualidad. Y parte de esta película nosotros ya la hemos visto en los 90. El tema de judicializar, de iniciarles causas judiciales a los dirigentes sociales, tratar de aplacar, tratar de cerrar la calle. Digo, esto no es nada nuevo. Y en un contexto de economía como el que tenemos, bueno, resurge este tema. Bueno, en este escenario da la impresión que hay 2 canales que se están impulsando. En la unicameral hay más de una iniciativa que busca ponerle límite. No han sido tratadas, pero en esto hay voces del oficialismo, pero también de la oposición. Digamos, hay proyectos de la oposición, de legisladores radicales que quieren ponerle un límite a la protesta. Pero el otro canal es, bueno, el propio Poder Judicial ya está tomando acciones. Doctor, ha habido un fallo de un juez de Córdoba que advierte respecto de esta situación. Sí, efectivamente eso es así, tal cual lo estás describiendo. Todo esto empieza con una presentación, un amparo de vecinos de Nueva Córdoba y el centro de la ciudad de Córdoba, presentado por el vicepresidente del Colegio de Abogados de Córdoba, el doctor Vitar, y en simultáneo el legislador Cid, que normalmente operan en conjunto, presentó un proyecto dentro de la unicameral para limitar la protesta social. En simultáneo también la oposición presentó un proyecto y precisamente no están siendo tratados, están digamos, quietos dentro de la unicameral, pero están presentados. Cuando sale la resolución del juez haciendo lugar al amparo, inmediatamente... ¿Qué pedía el amparo? El amparo pedía que se respeten los derechos de los comerciantes de la zona a trabajar y a la libre circulación en la vía pública. Digamos, estamos en presencia de una colisión de derechos de rango constitucional. Tanto el derecho a protestar, el derecho a peticionar a las autoridades, el derecho a trabajar, el derecho a circular libremente por la vía pública. Este tipo de situaciones evidentemente no son ningún descubrimiento, toda la vida ha existido, e incluso la introducción que hiciste vos, Guillermo, recién fuiste muy claro en ese sentido. Toda la vida ha existido y normalmente siempre ha existido una cultura política del respeto de la libertad del trabajador de poder manifestarse en la calle, o como decía Franco recién también, la posibilidad de manifestarse, como fue lo que desencadenó todo esto, la protesta del Polo Obrero del miércoles de la semana pasada, que cortó, para ponerlo en contexto, la esquina de General Paz y Colón en la ciudad de Córdoba, impidiendo la circulación de manera completa en esa área. Bueno, todo esto ha llevado a que inmediatamente surgieran desde la propia Fiscalía, que tiene jurisdicción en el área, la versión de que serían imputados 6 dirigentes, no por cometer ningún otro delito, sino con la única imputación del artículo del Código Penal que reprime el entorpecimiento del derecho de tránsito. Eso fue
Más que nada una amenaza, porque hasta ahora eso no se ha materializado. No se materializó en absoluto. Es decir, exactamente, había en definitiva 8 personas con riesgo de imputación. Se han imputado 2 por un hecho de Jesús María Colonia Carolla de principios del año pasado. Que también está durmiendo, no se hizo absolutamente nada, y estas imputaciones que parecían que era inminente y que se estaba preparando toda una estructura como para que aparezcan las fotos y todo lo demás, no se ha concretado. Daría la impresión de que hay una especie de, digamos, como de bajar un cambio respecto del tema en función de las repercusiones que puede llegar a tener. Y esto también tiene bastante que ver con las manifestaciones, en esto también lo que decían ustedes dos al inicio, de la cantidad de gente que tiene un trabajo formal, un trabajo estable, un trabajo incluso como es el del empleo público con estabilidad. Las protestas del gremio de la sanidad y de los docentes están poniendo en tapete todo este tipo de cuestiones y también apuntan, me parece a mí, a generar una especie de zozobra entre las bases y de división entre quienes participan o intervienen en las manifestaciones de la dirigencia que los convoca. Entre otras cosas, no cabe ninguna duda de que el laburante común y corriente lo va a pensar al momento de salir si esta amenaza sigue vigente o si la ley que se pretende sacar en la legislatura tiene el voto favorable de que el solo hecho de ser riesgo de ser imputado, posibilidad cierta de ser citado como testigo, de perder un día de trabajo, etcétera, evidentemente que le genera un entorpecimiento, un problema, y lo va a pensar. Por lo menos, así como están las cosas en este momento, lo va a pensar. Y ya cumple una función. Así esto quede absolutamente la nada. Esa ya la cumplió. Eso se lo voy a pedir a Franco que nos referencie también, si efectivamente esto logra el objetivo de ponerle un límite por temor. Pero quiero hacerles escuchar, esto lo subió a las redes sociales, es una compilación de declaraciones de autoridades policiales, fiscales y jueces en torno de, y también funcionarios provinciales, en torno de esta situación. Insisto, el material lo subió la legisladora del Frente de Izquierda Unida, Luciana Echevarría, al respecto de estas declaraciones. Van a escuchar a la jefa de policía, al fiscal y también al fiscal general, al juez y al secretario de Seguridad de la provincia opinando sobre esto. Son 1 minutito y medio. Después que finaliza una manifestación, con fotografías nosotros tenemos identificados con nombres, todo lo que se pudo, porque dentro de la manifestación está los policías que se ven y los policías que no se ven, ¿sí? Está el policía de infantería, del éter, y está el policía de civil del área de información criminal, quien es el que va identificando a este tipo de gente. Estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes terrestres ya es delito. O sea, poner un pie sobre la calle que no sea para cruzar la calle ya es delito. Estas cosas se cortan por la cabeza. Pasa por ahí, por detectar la cabeza de estas actitudes, que son los que van dirigiendo estas conductas. Lejos de criminalizar una propuesta, como vulgarmente se dice, hay que restablecer la ley y el orden. Y si tenemos que intensificar algunas medidas de política criminal en relación a este tema, lo vamos a hacer. Evidentemente comparto con su señoría de que el Estado provincial, inclusive el municipal, somos de una suerte víctimas. Padecemos esta problemática porque lo que queremos es la paz social, la tranquilidad, digamos, de nuestros vecinos, de nuestros comerciantes. Bueno, el Estado víctima de una situación. Un juez que dice, si pisan la calle le vamos a cortar la cabeza, ¿no? Restablecer la ley del orden. La policía haciendo inteligencia en las manifestaciones. No, parece un cóctel un poco peligroso, ¿no? De otra época, ¿no? Sin ninguna duda. Yo creo que ideológicamente remite a lo que fue el 2001, remite a lo que fue la represión de las protestas en la década del 90, como decía Franco recién ahí, y de ninguna manera tampoco se puede desligar todo este tipo de proyectos económicos y el avance permanente de la derecha que de alguna manera necesita de la represión de las manifestaciones populares como una manera de
demostrar el famoso orden de los cementerios, la paz de los cementerios. Bueno, vamos a saludar al abogado laboralista Carlos Cafure, porque también aquí hay derechos de los trabajadores que están, por supuesto, sobre la mesa discutidos, porque tienen derecho los trabajadores a movilizar, protestar y no sufrir las consecuencias judiciales. Bueno, lo saludo al doctor Cafure. Buenas tardes, ¿cómo le va, Carlos? ¿No está todavía? Bueno, hemos tenido un problemita con la conexión, ya lo vamos a recuperar. Franco, ¿esto mina la capacidad de movilización de la gente? ¿Afecta? ¿Estas amenazas limitan? A ver, digamos, a mí me parece que muchas veces el efecto que quiere producir, digo, de la paz social que invocan, digamos, me parece que no se restablece de esta forma. Me parece que esto no hace más que tirarle nafta al fuego, digamos, enardece los ánimos sociales. Me parece que las organizaciones sociales van a seguir en la calle. Me parece que su metodología en los 90, en el 2000, fue estar en la calle, ganar la calle y pelearla, digamos. Es su lugar y es su derecho. Entonces me parece que uno más lo visualiza como una forma de tratar de aplacar la protesta social, de tirar una cortina de humo, como bien decía acá el invitado, lo que uno ve básicamente es que estas cortinas de humo tratan de aplacar una situación de alta conflictividad social en la provincia, de altos niveles de delito, debido precisamente a una problemática social urgente y en aumento, digo, y no se logra tapar el sol con la mano. Esto es claro, digamos, y me parece que esta cuestión de empezar a ponerle causas judiciales a los dirigentes sociales, digamos, me parece que no aplaca nada y me parece, como te digo, la calle la van a seguir ganando las organizaciones sociales porque esa es la experiencia histórica de las organizaciones sociales. En ningún momento abandonaron la calle, inclusive post-Costec y Santillán tenemos memoria de esto nosotros, la calle se siguió ganando, sabiendo cómo fue el accionar de la Fuerza de Seguridad en la época de Duhalde, por ejemplo, que fue durísimo, con muertos, digo, y eso no amedrentó a las organizaciones sociales. Me parece que deberían aprender la experiencia histórica, deberían tomar nota sobre todo de cómo solucionar los problemas y no de echarle nafta al fuego. Bueno, en eso me parece que también está la cuestión, ¿no? Esto no ocurriría si los problemas estuvieran. Obviamente. Eso, parece una verdad de perogrullo, pero hay que decirlo. La gente quiere vivir tranquila, quiere vivir en su casa, quiere... No veo gente que salga porque sale, porque sí. No es un deporte salir a la calle. Pero en esta situación, ¿no creen, digo, de la dirigencia gremial, siempre se los ve del resto de la sociedad, los que protestan, se movilizan con recelo, desconfianza? ¿No creen que este discurso que se está instalando vía judicial y también con representación política está empatizado con lo que piensa buena parte de la sociedad? Yo creo que hay una intencionalidad de ganar, digamos, a través de esta idea, de tratar de implantar una idea de la paz social a partir de la criminalización de la protesta social, de la estigmatización de los dirigentes, de la devaluación de la clase política. Digo, hay un discurso antipolítica que precisamente se canaliza por la vía política. Digo, los experimentos de Milei y demás, tan peligrosos para la sociedad a nivel político, se canalizan por la vía política, o sea, buscan canal político. Es claramente adrede, digamos, uno ve que se tratan de instalar desde los medios de comunicación, desde los organismos de seguridad de la provincia, de la nación. Sí, los extremos están diciendo ya no de iniciar causas judiciales, sino meter preso a todos, ¿no? Sí, o de la mano dura, o de meter balas. Digo, se escuchan los discursos que van hacia el polo extremo de la derecha, digamos. Digo, y claramente esos discursos, digamos, de la paz social son los discursos siempre que son los del establishment que trata de mantener la hegemonía. Tratar de instalar un discurso así no es fácil cuando una base social está tan empobrecida, como recién dijimos, con los niveles de pobreza y de precarización laboral. Digo, no es tan fácil. Me parece que hay una organización social de base muy fuerte a nivel nacional y en cada provincia. Hay conflictos que son reales, que existen. Lo decía bien acá el compañero, digo, a nivel de salud, a nivel de educación. Sí. Digo, los conflictos existen. La sociedad, la situación económica existe, los 4 millones de pobres existen, la pobreza estructural de hace décadas existe, digo, y eso, digamos, más allá de un discurso, o en todo caso, más allá de una puja ideológica que se trata de instalar a partir de un discurso, me parece que eso está ahí, está en la base,
y es lo que sobrevive y lo que pervive, digamos. Ahora, también se les reclama o se les pide a las organizaciones sociales que busquen otras maneras de expresar su descontento. Las hay. Cito como ejemplo el comienzo del fin de semana largo. Los docentes autoconvocados tuvieron una forma, desde mi punto de vista, muy interesante. Se pararon a la vera de la ruta a cientos, miles de vehículos que pasaban y le mostraron, sin cortar la ruta, su descontento. ¿Es posible eso? ¿Es naif esa protesta? ¿Sirve? ¿Ayuda? ¿No ayuda? ¿O cuando la situación es extrema no alcanza? El problema es que la situación, sobre todo en los barrios, es extrema, digamos. No estamos hablando, los grupos familiares, sobre todo las mujeres que son las que salen a la calle, sí, las que arman los comedores y salen a la calle, no tienen absolutamente nada que perder y todo por conseguir, que es el alimento, la base. La lucha hoy en día, sobre todo el impacto inflacionario sobre el alimento en los comedores populares. Se debate en los barrios si comer o no comer, o comer una vez al día. Y eso tiene un sustrato económico y material que no se puede derribar con una discusión de este tipo, o tratando de instalar una discusión de este tipo. Existe y va a salir a la calle. Violencia es cuando la ministra de Desarrollo Social de la Nación te dice, o de un plumazo te baja 150.000 planes sociales, porque las personas no pudieron acceder a un teléfono o a una red de Wi-Fi para poder cargar sus datos. Eso es violencia. Violencia es entregar de 10 alimentos que prometen 2 de lo que tendría que tener un bolsón. Y entre ellos los 2 que supuestamente tampoco son esenciales. Eso es violencia. Violencia es tener a las madres y a los hijos esperando, acampando en la plaza sin dar respuesta. Eso es violencia. Y en esto nosotros tenemos que ser claros. Pero un sector, no sé si hay mayoritario, pero hay un sector, sí, que está con mucha adhesión, se pone contento cuando pasa eso. Pero también en esto, nosotros no tenemos que poner el carro delante del caballo, ¿no? En esto, hay un sector que padece la desigualdad social, y que busca canalizarla a través de alguna forma. Porque si no, pareciera ser que las propias víctimas de la desigualdad social a la vez son los culpables de la misma. Nos están metiendo en una espiral discursiva respecto de que si sos pobre también sos culpable por ser pobre. Entonces no tenés que salir a la calle porque no tenés derecho. Solamente tenés derecho a comer, pero no a organizarte socialmente o políticamente. Eso es peligroso. Que en definitiva, aparte de ser un discurso clasista donde segrega a una parte importante de la población un rol determinado que no tiene rol político, supuestamente no debería tener rol político, cuando en realidad está peleando por algo fundamental y que es político, el derecho al alimento, el derecho a poder mandar a sus hijos a clase, a tener una educación digna, a poder sentar a sus hijos en una mesa y darle alimento. De hecho, es tan política esta situación que hemos convocado a este programa para hablar de este tema a referentes de distintos espacios políticos y nadie quiere decir lo que piensa plenamente de esto, ¿no? Entonces prefieren no venir. Claro. O tienen que entrar en un discurso contradictorio con lo que, algunos mandatos parecieran estar indicándoles. Pero vamos a saludar a Virginia Caldera Marcengo, que es la secretaria legislativa del bloque de Frente de Izquierda, que se ha puesto al hombro este reclamo. Están un poco solos en el rechazo. Gracias por atendernos, Virginia. Buenas tardes. ¿Cómo va? Solos políticamente. No hay muchos espacios políticos que estén viendo con preocupación esta situación, salvo ustedes. Hola, buenas tardes a todos por ahí, a toda la audiencia también. Sí, en el recinto, en la legislatura, la situación sí es esa, es que los bloques de la izquierda somos quienes nos estamos manifestando en contra y que los proyectos que se debaten hoy en la legislatura para directamente cercenar el derecho a la protesta han sido presentados por Hacemos por Córdoba, por Juntos por el Cambio y el Radicalismo y tienen un apoyo amplísimo de los sectores políticos. Sin embargo, justo vengo corriendo de una reunión multisectorial de la que participaron muchísimas organizaciones, sindicatos, referentes de derechos humanos y organizaciones políticas también, que justamente nos estamos organizando para enfrentar tanto los proyectos que están en debate en la legislatura, aunque el trámite parlamentario está un poco frenado, pero están en debate, como así también el reciente fallo judicial del juez Fernández López y las supuestas imputaciones, que todavía no ha llegado la notificación, pero que el fiscal de Aragón dijo que existen, hacia por lo menos 6 manifestantes
de la última movilización de los movimientos sociales el día miércoles pasado. Así que bueno, estamos dialogando con todos estos sectores que, como digo, son muy amplios, para poder poner en la calle y en la escena pública una respuesta frente a este ataque, porque yo la verdad creo que dentro de la sociedad es minoritario esto, solo que hay sectores políticos de mucho peso que están, insistiendo con estas posiciones. Entiendo que con un cálculo electoral y también pensando que estamos en una situación de crisis muy grande y que, como no le van a dar respuesta a las necesidades sociales de la gente, la respuesta que pretenden es represiva, claramente, ¿no? De todas maneras, eso no va a sacar a la gente de la calle, porque quien no tenga un plato de comida para poner en la mesa de sus hijos, la verdad, va a salir, sea como sea, porque nadie se deja morir de hambre. Virginia, ¿puedo disentir, con todo respeto, en un matiz de lo que acaba de plantear, de que tiene poca adhesión esto que se plantea? ¿No escucha usted en los medios un discurso y en las redes sociales de una amplia mayoría de la sociedad que está pidiendo que se limite la protesta? ¿Para usted es una minoría? Yo tengo la percepción de que sí, la verdad, de que se le da mucho peso a voces que no la tienen. Después, otro debate es electoralmente qué opciones está viendo la gente, pero sobre la base que hay un hartazgo y una indignación tremenda con los partidos tradicionales que lamentablemente le canalizan ciertas fuerzas que tienden a simplificar las cosas cuando no son tan simples. Pero sinceramente, acá vos tenés la docencia entera saliendo a la calle a pelear, todo el sector de salud saliendo a la calle a pelear, el sector estatal saliendo a la calle a pelear, los movimientos sociales saliendo a la calle a pelear. Los laburantes en general no la estamos pasando bien y no vemos que sea una respuesta óptima para nuestras necesidades que nos digan que no podemos salir a reclamar lo que nos corresponde. Entendemos que los comerciantes no vean necesidad de salir a reclamar lo que les corresponde, porque claramente es el propio gobierno el que hace la tarea por ellos, digamos, un gobierno que gestiona para ellos. Entonces, listo, ya está. Presentaron un habeas corpus y lograron que se siente el fiscal general, la jefa de policía, el secretario de seguridad, y toda esa gente diga que la gente que sale a manifestarse es criminal, es delincuente y por lo tanto merecen, las barbaridades que se han dicho a raíz de ese habeas corpus, que van desde meterlas presas hasta compararlo con violadores, lo que ustedes se puedan imaginar. Pero la verdad es que ese sector no es mayoritario. No, ¿quiénes somos la mayoría en esta provincia y en el país y en los trabajadores? Y acá hay una intención clara del gobierno provincial, porque para nosotros, más allá de que el fallo sea un juez, esto está avalado por el gobierno provincial. Hay una intención clara del gobierno provincial de seguir beneficiando a los que hace 25 años beneficia el PJ en el poder, que es a los empresarios y a los sectores concentrados. Virginia, insisto con esto. Necesitan hacer con represión. Insisto con esto. ¿No empatiza esto con un sector amplio de la sociedad? Usted decía recién que el descontento con los partidos tradicionales está canalizando expresiones que aún extremizan este tipo de medidas. ¿Y por qué no se canalizan con aquellos que defienden los derechos de los trabajadores o las necesidades de los postergados? Porque aquí concurren ambas cuestiones. ¿Por qué cree que está pasando esto? Yo creo que hay una combinación de elementos de una situación social muy compleja y muy crítica. No es un fenómeno solamente nacional, es un fenómeno internacional que, frente a la decepción con los partidos tradicionales, pero fundamentalmente con el progresismo, porque no nos olvidemos, venimos de un país que se sacó a Macri de encima confiando en que Alberto iba a cambiar las cosas y solo profundizó el malestar, solo profundizó el ajuste, solo profundizó el acuerdo con el FMI, y se ve una decepción ahí, y frente a esa decepción las respuestas más simplistas de la culpa de esto la tiene el que está al lado y no el que está arriba, muchas veces son las que más rápido llegan. Pero la verdad es que después, en la calle, ¿qué tienen para ofrecer los sectores de derecha frente a, por ejemplo, el malestar de los jubilados y jubiladas porque no llegan a fin de mes y cobran jubilaciones de indigencia? Eliminarlas. Directamente, que no haya más jubilaciones. Esa es la respuesta. ¿Qué respuesta tienen para los trabajadores y sectores populares? Bueno, para los movimientos sociales palo, y para los docentes y para el sector de salud ni sabemos, que ni se preocupan por hacer una propuesta. Esencialmente la propuesta de la derecha está dirigida hacia los sectores más concentrados, incluso en materia de seguridad, que hoy es un debate muy grande. Y ojo, porque la seguridad no es un problema de las clases sociales altas.
O sea, los que peor la pasan con el problema de la inseguridad son los barrios populares, pero la respuesta está, claro, no hay más policía. Córdoba tiene la mayor tasa de policía por habitante y eso no ha redundado en una mejor calidad de vida, en una mejor seguridad para los habitantes. Al contrario, porque son claramente los socios del delito organizado. Digo, acá no hay mafia italiana, siciliana, porque hay mafia policial, digamos, ¿no? Y eso lo sabemos todos. Entonces, frente a eso yo digo sí. Puede ser que resulten más simples algunas de estas alternativas, pero sin embargo después nosotros en la calle, en los conflictos sociales, en los conflictos obreros como el de la Coca recientemente, bueno, en todos lados, la gente está esperando que presentemos una alternativa y que también está en nosotros, digo, desde la izquierda presentar una alternativa que sea competitiva y que se plante frente a todos estos sectores. Virginia, ¿no? Eso es una realidad. Para finalizar, me comentaba recién respecto de una reunión que convocó a distintos sectores. ¿Qué surgió como idea de esa reunión o qué plan de acción van a llevar adelante? Bien, en principio lo que estamos un poco atentos y alertas a las imputaciones, porque si bien mediáticamente se dijo que hay 6, lo cierto es que no han sido notificadas todavía. Ninguna de las organizaciones tiene notificadas las imputaciones. De todas maneras, entendiendo que lo de las imputaciones es un elemento, pero también está, bueno, lo que digo, el fallo, los proyectos en debate, en principio va a haber otra reunión ya con una declaración común. Somos más de 30 organizaciones las que conformamos la multisectorial, entre sindicatos, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones ambientales, género, bueno. Y vamos a salir con una declaración a reunirnos el próximo lunes con la idea de seguramente una próxima movilización, muy probablemente vinculado a cuando efectivamente estas imputaciones lleguen, porque bueno, sería un hecho de gravedad, ¿no? Bueno, a propósito de esto, ¿usted cree que esto le pone un freno a la protesta social, que se instala un temor en quienes se movilizan? Yo, como te decía al principio, creo que más allá de que obviamente a uno le da cierto temor que la policía tenga un aval, que un juez le diga, ustedes pueden hacer lo que quieren, porque eso es lo que dice el fallo del juez Fernández López, ustedes pueden hacer lo que quieren para prevenir que esto suceda. De todas maneras, la necesidad está. Y entonces yo, la verdad, ahora mismo los docentes se están movilizando en las calles de Córdoba, porque la propuesta salarial es miserable. Frente a una propuesta salarial miserable, y más allá de la amenaza de represión, la gente va a salir. Si la comida a los comedores no llega, más allá del miedo, la gente va a salir porque a los chicos hay que darle de comer. Entonces, sí, obviamente es un intento restrictivo. Que lo puedan aplicar justamente depende de la contundencia con la que respondamos las organizaciones que defendemos estos derechos. Y digo, en esto yo llamo a la más amplia unidad en el rechazo a estos proyectos, porque no hay que creer que no nos va a tocar, ¿no? Esto está orientado a todos. El juez fue muy claro, dijo, el que pone un pie en la calle que no sea para cruzarla es un delincuente. Por lo tanto, no distingue entre quiénes sean ni cuál sea el reclamo que estén llevando a cabo. La intención es la represión. Y por lo tanto, yo en esto sí aprovechar este espacio tan generoso para decirle a todas las organizaciones, sean del color político que sean, tengan la ideología que tengan, pero que se reclamen democráticas y que defiendan los derechos humanos y las libertades democráticas, a que tenemos que estar juntos en esta pelea, porque es muy grave la avanzada. Como digo, no es solo provincia. Gracias, Mendoza, pasó en Jujuy. Agradecido, Virginia, de su tiempo. No, por favor, muchas gracias a usted por el espacio, muy contenta de haberlo compartido y a disposición para cuando lo necesiten. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, queríamos consultarlo, ya lo vamos a ver si lo podemos recomponer, al contacto con el abogado laboralista Carlos Cafure, porque en esta colisión de intereses a uno lo pueden denunciar por una situación, pero tiene cómo protegerse. Hay derechos que asisten a alguien que sale a la calle a protestar, por más que haya un juez que pareciera no tener una preocupante conducta. Digamos que el derecho a peticionar a las autoridades, el derecho a protestar es un derecho de raigambre constitucional. Por lo tanto, desde ahí hay una situación ya de amparo de la máxima regulación legal del país. La Carta
magna. La Carta Magna, Esa exactamente. es la Constitución, que no se respeta muchas veces, Oscar. Claro, la cuestión es que cuando empiezan estos conflictos de derechos, que también tienen raigambre constitucional, empiezan a jugar decisiones que son más políticas que jurídicas. Esa es la realidad. Es decir, en este tipo de situaciones, ¿qué ha cambiado respecto de lo que fue en los últimos 10 años? No cambia nada. Simplemente, desde el gobierno, se toma una actitud distinta respecto de hechos que se han repetido de manera sistemática durante muchísimo tiempo. Pero ¿no hay independencia de poderes? Hay independencia de poderes. Digo, desde el juez, punto el de juez. vista formal. En nuestra provincia el Ministerio Público está en cabeza del Ejecutivo. Y desde allí, evidentemente... El jefe de los fiscales... Exactamente, lo designa el Ejecutivo. Y por lo tanto, no se puede negar ese vínculo existente entre uno y el otro. Desde la perspectiva de cómo arranca todo esto, que es el bendito amparo que este juez Fernández López hace lugar con una serie de manifestaciones que convalida prácticamente cualquier tipo de accionar policial, tal cual decía la señorita que nos había precedido recién. Evidentemente que para mí está poniendo un elemento, no quiero ser tremendista, pero está metiendo un elemento peligrosísimo en todo esto. Sí, le hago un punto. La gente está furiosa, está enojada. En una provincia violenta. que viene de condenar a un grupo de policías por violencia institucional. A eso mismo iba a decir. Blas Valentino Correa, en la sentencia, la Cámara que los condenó, ha hecho una serie de manifestaciones que realmente son muy duras respecto de la formación, de la capacitación, del control interno de la policía. Y esa misma policía es la que, por ejemplo, el miércoles pasado ya salió a la calle y garantizó el acceso al puente que está ahí en la cercanía de Colón y General Paz. Entre esa gente enojada y policías que sabemos, ciencia cierta, no es una sensación ni un sentimiento, lo ha dicho una Cámara que tiene falencias de todos colores. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar cuando aparezca un infiltrado generando un incidente de cualquier naturaleza agrediendo a un policía? ¿Hasta dónde puede llegar esa escalada? ¿No lo está midiendo la política a este tipo de medidas? Cuando en definitiva todo lo que está ocurriendo hasta ahora es de un pacifismo casi absoluto. La gente sale, lleva sus carteles, canta. Interrumpa la circulación. Es lo único. Sí. No se quema ni una goma. Entonces no afecta a un grupo de comerciantes que, bueno, donde se concentra la protesta, seguramente. También da la impresión, como decía esta señorita recién, de que estamos por ahí en presencia de un experimento como para que la cosa apunte a un desarrollo más amplio, de acuerdo a lo que resulte acá. También es cierto, Mendoza ha tenido hechos de ese tipo, Jujuy también los ha tenido, pero evidentemente que la trascendencia que puede tener Córdoba no la tienen otras provincias, y evidentemente estamos en una escalada política de represión que no sé hasta qué punto quienes están tomando las decisiones del caso son conscientes del riesgo que todo eso encierra. Bueno, quiero en esto hasta parecer ingenuo periodísticamente, pero no debiera el Poder Judicial o los representantes del Poder Judicial, los jueces, usted que ha ejercido la magistratura, comprender el clima social antes de imputar, decir, bueno, pero hay una condición social que lleva a la gente a estar desesperada por la situación. Ahí no debiera parecer algo de compromiso del magistrado. No solamente que debiera aparecer, yo creo que va a terminar apareciendo. Fíjese que acá estamos hablando de una acción de la justicia y es un juez y un fiscal, nada más. De la cantidad que hay. Es decir, yo espero que sí, que si alguien tiene que poner una dosis de cordura en todo esto... Sí, no, un fiscal que diga, yo no voy a imputar a alguien claro, que está protestando exactamente, porque no llega a fin de mes. Digamos que esa misma situación de lo que surgió como una amenaza de imputación a los 5 líderes que manejaron la manifestación de la semana pasada, que
si está imputado, están imputados en un papel, pero nunca fueron notificados, y mientras alguien no está notificado, no tiene conocimiento de la certeza de ese tipo de situaciones, ya hablaría de esa cosa experimental que digo, en el sentido de ver cómo se reacciona y qué es lo que va a pasar. Por lo tanto, yo creo que si esto sigue hacia adelante y las imputaciones efectivamente se formulan, de ninguna manera eso fuerza u obliga a todos los jueces y fiscales a actuar de la misma manera. Evidentemente que habrá gente con la suficiente lucidez como para permitir que la protesta existe y que los niveles de violencia no escalen. Bueno, a la instancia de la Cámara, en el caso Blas, da la impresión que hay ahí una reserva de advertencia. Ojo con lo que está sucediendo. Pero también es cierto que el caso Blas Correa es un caso muy particular, ¿no? Por la familia que se trataba, porque era el nieto de un ídolo de fútbol, porque la repercusión que consiguió ese caso no lo consiguió ningún otro. Bueno, hay una serie de componentes. Sí, ¿no? sí, porque tampoco es un caso, digamos, aislado de violencia institucional de parte de la policía. Durante la pandemia existieron un montón de hechos similares que evidentemente no han tenido la trascendencia que tuvo el caso Blas Correa, precisamente porque los involucrados no eran Blas Correa. Hay en el fondo también familia, una apelación, Franco, a la idea de que si tenés problema, resolvelo vos solo, no te juntes con los demás, ni salgas, ni te organices para la protesta, ¿no? Ataca a eso también, ¿no? Yo creo que, a ver, digamos, me parece que inclusive nos está obligando a nosotros a hablar de algo que en realidad para no hablemos de saca del telón de fondo. Y el telón de fondo, digamos, de esta discusión es la distribución sectorial de la generación de la riqueza. 2021, 10% del PBI se recuperó. 2022, el 5%. Las tasas de crecimiento chinas que hablábamos, ¿no? Sí. Digo, eso pone en tela de discusión a dónde fue a parar, o en todo caso, cuáles fueron los sectores que se beneficiaron en el incremento del PBI. Sí, porque hay más pobreza. La tasa de ganancia. Entonces tenemos trabajadores como fenómeno nuevo, pobres. Ni hablar de los sectores que no están regulados por la ley de trabajo. Digo, esto nos tiene que poner a pensar qué es lo que nos está sacando del telón de fondo, qué es lo que nos está poniendo el velo sobre la discusión original. Digo, como decía la compañera Virginia recién, digamos, la demanda existe, vos vas a los barrios, el alimento no se puede conseguir, desde arriba tampoco baja, de aquellos que tienen la obligación de darlo, entonces la protesta social va a continuar. Ahora digo yo, esto nos tendría que obligar a rediscutir en este modelo social y productivo, económico, hasta moral y ético, a dónde va a parar la riqueza, básicamente, digo. O quién en todo caso se está apropiando de la torta. Digo, porque esta es la discusión de fondo. En situaciones, como te digo, donde el PBI aumentó 10 puntos y 5 puntos, y en donde los sectores que socialmente son cada vez más los sectores excluidos. Entonces, acá nos obliga a una reflexión profunda. Y acá nosotros me parece que como sociedad tenemos que ser responsables, partidos políticos, sectores de gobierno, digo, porque me parece que esta herramienta que busca el gobierno provincial no es la más indicada. Digo, vuelvo a repetir, le pone nasta al fuego, vuelve a avivar fantasmas del pasado, la coacción a la libertad de expresión, la colisión de derechos, digamos, como decía acá el doctor. Digo, estas cuestiones, digamos, nos empiezan a enfrentar a pobres contra pobres, de alguna forma, sí, trabajadores con no trabajadores. Digo, nos ponen en un lugar social de confrontación. Hay instalado que le dicen a los que protestan vayan a trabajar. Si están protestando porque no tienen trabajo. Pero aparte porque el potencial trabajo es un programa de empleo, o sea, desarrollan tareas, eso es otra mentira, digo, instalada también y dentro del sentido común que discute la gente, digamos. Digo, instalada desde algún lugar, desde la agenda de poder, de los medios de comunicación. Digo, estas cuestiones se tienen que discutir y digo, no nos tiene que correr el eje principal. ¿Qué pasa en esta sociedad? Digo, en esta sociedad cordobesa, digo, le están dando un dólar soja a 300 pesos. Digo, ¿estamos discutiendo realmente cuáles son las prioridades en este modelo social y económico? ¿A qué sectores está beneficiando? Todas las medidas del aparato productivo. Lo demás, digo, tenemos un ministro de Economía que vive más en Estados Unidos, en Washington, que recorriendo las provincias que cada vez son más pobres. Y con economías regionales diezmadas, digo, realmente, digamos, patas para arriba el país, básicamente, ¿no? El reino del revés. Doctor Testa, puede encontrar, porque aquí hay lo que acabo de describir, una colisión de intereses.
en una justicia que es clasista, que tiene en la mayoría de los casos a los humildes presos y a los poderosos libres, ¿se puede esperar reserva de igualdad frente a estas situaciones? Porque escuchaba al secretario de Seguridad diciendo que el Estado provincial y el Estado municipal son víctimas de esta situación. Bueno, digamos que en tren de victimizarse, cualquiera que se pueda llegar a sentir afectado de alguna manera lo puede hacer. Eso no significa que lo que están viendo sea efectivamente la realidad, sino una visión interesada de la situación, pura y exclusivamente. Yo creo que así como están planteadas las cosas, y si nos limitamos exclusivamente a lo que es la criminalización de la protesta social, a mí no me cabe en duda de que así como alguno puede llegar a formular imputaciones, habrá otros que la van a desestimar de plano y que en definitiva terminarán como venía diciendo al principio, es decir, instalado con medios que lo difunden y lo incentivan, tratando de instalar el miedo y tratando de ralear a la gente de la calle. Con eso me parece que ya se deben estar dando absolutamente por satisfechos. Que le será sumamente difícil conseguirlo, tal cual Franco lo estaba diciendo, tampoco me cabe ninguna duda. Y que eso va a generar una situación de riesgo potencial, de incremento de la violencia en la calle también. Por lo tanto... ese es el riesgo, ¿no? Claro, eso es lo peor de todo. Es decir, en el gobierno de Duhalde esto se terminó cuando lo mataron a Cotec y a Santillán. Este tipo de situaciones, uno sabe cómo empieza, no sabe nunca cómo termina. Y después, ¿quién se hace cargo de todo eso? Pero aparte me parece que es algo peligroso, porque digo, uno invierte la carga de la prueba sobre la responsabilidad política de aquellos que nos llevaron a esta situación. Saca de eje también esa parte, que es la parte más importante. Digo, ¿qué responsabilidad política tiene? Trabaja sobre la consecuencia y no sobre la causa. Exactamente, sobre que estigmatizamos a la pobreza, a los pobres. Los hacemos también responsables de su pobreza. Como decimos recién, digamos, también le sacamos la carga a quienes son los directos responsables, que es la clase política. Digo, y en esto coincido con Virginia, digo, hay un fuerte descontento social que muchas veces se canaliza de distintas formas, muchas veces ni siquiera de manera consciente, o hacia sectores políticos que uno cree básicamente que no son precisamente los que van a resolver los problemas, sino que los van a problematizar. Ahora, claramente, los discursos políticos, los referentes políticos, los medios de comunicación cabalgan sobre ese descontento, sobre una dirigencia política que ya fracasó. Y fracasó sobre dos partidos políticos tradicionales que en su momento fueron la expresión política de los sectores populares. Digo, no es casualidad. Sí, pero tampoco hay un emergente de alternativas que canalicen este descontento, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las alternativas? Más de los mismos fracasados de siempre. Claro, por eso digo, ahí los que se ofrecen como alternativas son los que van fracasando. Cuando se le pregunta a la sociedad por qué actúa como actúa, por qué de la indiferencia, por qué de la no participación. Bueno, evidentemente alguna estructura... Nadie está yendo, incluso de este lugar defendemos a las estructuras políticas partidarias, pero evidentemente algo no se está haciendo bien. Primero, para permitir que nuevas generaciones tomen la posta, tenemos los mismos políticos en algunos casos que estaban en el 83. No es normal eso, ¿no? Y lo que van cambiando de cara, no cambien de discurso. Eso para mí es más peligroso todavía. Más peligroso, que los jóvenes vienen y exacto, con el discurso viejo. Así es. Me pareciera que son los únicos que encuentran espacio para avanzar, provocando una renovación generacional que de ninguna manera tiene una renovación en el campo de las ideas, que es lo básico. Bueno, les agradezco que hayan venido para participar del programa, porque además es un tema que nos remite a acontecimientos que a 40 años de recuperada la democracia debiéramos tener muy consciente. A mí, cuando lo escucho a un juez que dice, el que pise, que ponga un pie en la calle, hay que arrancarle la cabeza, ¿cómo? ¿Qué respuesta judicial es esa? Pareciera más que una solución, una provocación, lo que está generando, ¿no? Y esto se da en un contexto en donde hay dos problemas concurrentes que necesariamente hay que retomarlo. Mañana lo vamos a hacer porque vuelve a ser escenario de debate en el Parlamento local. A la misma hora del programa, en el Consejo Deliberante, va a haber una asamblea por la inseguridad, convocada por la minoría. No está
formalizada dentro del protocolo del Parlamento local. Bueno, vamos a hablar nuevamente de la inseguridad, porque además hay que hacer un link, ¿no? Esto que estamos hablando está ligado con lo otro, con la inseguridad, ¿no? Con la inseguridad esa que Por supuesto. registran las cámaras todos los días, ¿no? Gente entrando a un patio, a un jardín para robar cosas, chica, mediana, metiéndole miedo a los demás. ¿Es ese el problema más grave que tenemos de inseguridad en la Argentina? Bueno, lo vamos a plantear mañana en el debate de Así son las cosas. Gracias por venir. Oscar, muy amable como siempre. Franco, un gusto. Igualmente. Muchísimas A ustedes gracias. por estar allí, participar y opinar. Nos encontramos mañana. Así son las cosas.